Desde el Centro de Noticias de Berlín, esto es Notitiempo, la voz del pueblo, presentando Melanie Sway, Cristian Gallardo. Muy buenos días, este es su noticiero Notitiempo. La voz del pueblo. Hoy transmitiendo desde Berlín los saluda Melanie. Así es, Melanie, hoy 17 de abril de 1946 tendremos para ustedes preparados un especial en el cual miraremos las causas de esta guerra. Así es, Cristian, es importante resaltar los dos bandos que componían la guerra. Alemania con Adolfo Hitler, Italia con Benito Mussolini y Japón al cargo del emperador Hiroshima. Eran unos bandos sumamente fuertes en los cuales encontrábamos a Gran Bretaña, a Francia, a la URSS y luego se le haría a Estados Unidos. En 1936, Alemania y Japón formaron un fuerte anticomunista que apuntaba a la Unión Soviética. Este mismo año, la Italia fascista y la Alemania nazi formaron la Alianza del Eje, poco después de que Italia completara su brutal y exitosa conquista con Etiopía. Después de incorporar a Austria y a las tierras de los secos sin tener que recurrir a la guerra de 1938 y 1939 y habiéndose asegurado la neutralidad de la Unión Soviética gobernada por el dictador Joseph Stalin mediante un pacto de no agresión, Alemania invadió a Polonia. Veamos a continuación las causas que impulsaron esta guerra mundial. Angie, estamos contigo. Así es, Cristian. Una de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial fue la distribución de tierras en el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es un tratado de paz que se firmó al finalizar la Primera Guerra Mundial. Con el tiempo, Alemania, Italia y Japón lo consideraron injusto y excesivo, por lo cual lo hizo una de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial. Eso provocó la rivalidad económica, comercial y territorial de las potencias. Después de esto surgió la crisis económica de 1929 y los gobiernos democráticos entraron en un debilitamiento. Políticas de alianzas. La sociedad de naciones era débil, por lo cual iniciaron una serie de pactos de paz. Yugoslavia, Rumania, Checoslovaquia y Polonia se unieron con Francia para defenderse de Alemania. Italia y Alemania firmaron un pacto Roma-Berlín apoyando el nacionalismo ibérico. Nace el surgimiento de los regímenes totalitarios como el fascismo, nazismo, comunismo, falangismo y militarismo. Ya por último dio resultado a la exaltación nacionalista, que esto era que los integrantes de los regímenes totalitarios, ya sea el fascismo, el nazismo y el militarismo, se sintieran al tener el poder sobre otros países. Es por tal motivo que esto detonó la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Angie. El 7 de diciembre de 1941, Japón bombardea Pearl Harbor, Hawái. Los Estados Unidos inmediatamente declararon la guerra a Japón. El 11 de diciembre, Alemania e Italia declararon la guerra a los Estados Unidos. El 6 de junio de 1944, el día de 250.000 soldados aliados llegaron a Francia, que fue liberado para fin de agosto. Las fuerzas aéreas aliadas atacaron las fábricas industriales nazis, tales como del campo de Auschwitz. Los soviéticos empezaron una ofensiva el 12 de enero de 1945 y liberaron a Polonia y a Hungría. A mediados de febrero de 1945, los aliados bombardearon Dresden y casi 100.000 civiles fueron muertos. El 29 de abril, Hitler se suicidó. Berlín fue capturado por las fuerzas soviéticas en mayo de 1945 y los alemanes invadieron el 7 de mayo de 1945. En agosto, la guerra en el Pacífico terminó poco después de que Estados Unidos usara bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, matando instantáneamente 120.000 civiles. Japón se rindió formalmente el 2 de septiembre. Ahora con ustedes una devastadora entrevista. Vamos con Lomari desde el centro de Hiroshima con las víctimas de la masacre. Nos encontramos en el lugar donde sucedieron hace unos días esas terribles y devastadoras catástrofes que plasmaron nuestra historia. ¿Cómo se siente al ver que esto haya pasado? Me siento muy mal. Fue una situación dolorosa. Perdí a mis familiares. Solamente pude encontrar a mi hija. No es algo que no le deseo a nadie. Es un dolor que solo podemos vivir nosotros. Nadie más lo ha experimentado. Sentir cuando caían las bombas y cuando la gente lloraba y gritaba, cuando las armas se disparaban. Era algo horrible. Todo el mundo corría. Yo veía a todo el mundo correr para un lado y para el otro y yo buscar a mi esposo y a mi hijo.
Es algo que no le deseo a nadie como madre de hogar. ¿Cree usted que algún día esto acabe? Por el bien de la sociedad espero que sí. Espero que pueda haber paz, que se solucione los conflictos que hay. ¿Qué culpa tenemos nosotros los del pueblo de que los ricos quieran gobernar? ¿Dónde está la humanidad? ¿Me podría contar alguno de los hechos que usted vivió en este terrible? Me acuerdo que estábamos en el pueblo y íbamos corriendo todos porque empezaron a tocar una campana y todos corríamos como locos y buscando familiares. Mi esposo estaba trabajando, entonces pues todos tratábamos de refugiarnos, pero las armas nos alcanzaron. Unos lloraban sobre los muertos, otros simplemente huían y dejaban a su familia atrás. Fue horrible cuando vimos caer también ese alumbrado, esa luz desde el cielo cuando venían cayendo las bombas. Era una experiencia horrible. ¿Y qué decidió usted hacer para poder sobrevivir de todo esto? Primero, pues, como le dije, busqué a mi familia. Encontré solo a mi hijo. No me podía ir a buscar a mi esposo porque tenía que protegerlo a él. Así que intentamos meternos al bosque y buscar refugio. Siempre estuvimos deambulando y gracias a Dios no nos encontrábamos con los soldados. Y llegamos a una finca y ahí nos dieron comida, pero nos tuvimos que ir porque no. ¿Y aún guarda la esperanza de que esta guerra pueda acabar algún día? Sí, guardo la esperanza. Espero que así sea. Bueno, muchas gracias. Italia entró a la guerra el 10 de junio de 1940, invadió el sur de Francia el 21 de junio y atacó a Grecia en octubre de 1940. Los italianos también atacaron a las fuerzas británicas en Egipto desde Libia, que estaba bajo el control italiano el 10 de mayo de 1940. Alemania comenzó a atacar a Europa Occidental, invadiendo Francia y los Países Bajos como Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Alemania incitó a Hungría, Rumania y Eslovaquia en noviembre de 1940 y a Bulgaria en marzo de 1941 para que se unieran al eje. En abril de este año, Alemania, con el apoyo de Italia, Hungría y Bulgaria, invadió y desmembró a Yugoslavia. A mediados de junio, las potencias del eje habían doblegado a Grecia. Alemania ocupó el este de Eslovenia, el Benato serbio y la mayor parte de Serbia. Durante el invierno de 1941 y 1942, los japoneses atacaron y conquistaron a Filipinas, la Indochina francesa, Vietnam, Laos y Camboya y el Singapur británico. Al final las primaveras y a comenzar el verano de 1942, los británicos pudieron frenar el avance japonés en Birmania y Estados Unidos derrotó finalmente la armada japonesa en Dubái, en el Pacífico. En agosto de 1942, las fuerzas estadounidenses detuvieron el avance japonés en la isla del Pacífico en la dirección de Australia, en Guadalcanal y en las Islas Salomón. Hola Cristian, me encuentro en el campo de Auschwitz y quiero contarte que la Segunda Guerra Mundial es uno de los episodios más devastadores de la historia, dando de baja alrededor del 3% de la población mundial en 1939. Este conflicto fue el más mortífero de la historia de la humanidad, dando como resultado final más de 60 millones de víctimas mortales. Se estima que los alemanes y sus aliados asesinaron un total de 1,5 millones de niños, entre los que se incluyen niños judíos, gitanos, polacos, soviéticos, alemanes con discapacidades físicas o psíquicas. Además, más de 5 millones de prisioneros de guerra soviéticos murieron a manos de los nazis en el periodo de 1941 y 1942. También podemos recordar que Alemania nazi empezó la guerra contra la Unión Soviética. El ejército invasor mató en 8 meses a más de 5 millones de prisioneros de guerra soviéticos, utilizando técnicas como el hambre, la exposición a gases venenosos o ejecuciones sumarias. No olvidemos que durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos y Nueva Zelanda llevaron a cabo una operación secreta para crear una devastadora bomba tsunami, capaz de devastar ciudades costeras. En 1940 el ejército imperial japonés bombardeó la ciudad de China en Ningbo con bombas de cerámica llenas de pulgas infectadas con la peste bubónica. Esto provocó numerosas enfermedades y la muerte de más de 100 personas. Y como si fuera poco, algunas de las empresas más importantes a nivel internacional apoyaron la guerra. Bayer perteneció durante la Segunda Guerra al conglomerado IG Farben, responsable de desarrollar el químico Zyklon B,
utilizaban las cámaras de gas de los campos de concentración para matar prisioneros. Volkswagen fue quien pulió y dio los toques finales al auto del mismísimo Adolf Hitler. Hugo Boss, el hombre que fundó la empresa en 1923, fabricó los elegantes uniformes de color negro para las tropas nazi. El color negro fue elegido para imponer respeto y temor a la población. En cambio, la compañía de cámaras Leica ayudó a cientos de judíos antes del Holocausto, al contratarlos y enviarlos al extranjero. Después de recordar todos estos sucesos tan impactantes ocurridos, podemos afirmar que la guerra nunca es buena. Hay una razón válida para realizarse y es que esta traiga más ganancias que pérdidas. Pero aún así habrán víctimas, personas que no merecen pagar el precio de la guerra. Esto es todo por acá, desde el Centro del Holocausto. En junio de 1942, los alemanes y sus socios del Eje reanudaron su ofensiva en la Unión Soviética. Penetraron en las profundidades de la región del Cáucaso a fines de septiembre de 1942. En julio de 1943, la mayor batalla de tropas en los tanques soviéticos debilitaron el ataque y asumieron una iniciativa militar que no volverían a abandonar. A fines de 1943, los alemanes se vieron forzados a evacuar el Cáucaso. El ejército italiano aprovechó el vacío político para derrocar el régimen fascista y reemplazarlo por una dictadura militar. Las tropas alemanas apostadas en Italia tomaron el control del norte de Italia y continuaron resistiendo. Las tropas alemanas continuaron ocupando el norte de Italia y resistieron tenazmente hasta que se rindieron el 2 de mayo de 1945. Tras la liberación de Roma, las fuerzas aéreas aliadas pudieron bombardear blancos alemanes en Europa Oriental, como las plantas de combustible y gomas sintéticos en Auschwitz y Morokus, en Silesia. El 11 de septiembre de 1944, las primeras tropas estadounidenses cruzaron hacia Alemania. En diciembre, toda Francia, la mayor parte de Bélgica y la parte sur de Holanda habían sido liberadas. Nos acompaña la doctora Dayana Pinzón, socióloga e historiadora, para estudiar con nosotros las situaciones internacionales de este conflicto. Buenas tardes. Otra vez el mundo en guerra. 5 años que llevaron millones de vidas cambiaron la realidad de un continente. En 1945, la rendición de Alemania, Italia y Japón hicieron cambios políticos en Estados Unidos y Unión Soviética. Surgió como potencias mundiales, amenazando a la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial llega a su fin, pero ha dejado consecuencias terribles. Segundo, la destrucción de grandes ciudades, el empobrecimiento de muchas naciones, la escasez de trabajo y la crisis económica. También encontramos consecuencias favorables. Primero, el Plan Marshall, la reconstrucción del país europeo después de la Segunda Guerra Mundial, el considerable desarrollo de la ciencia, la creación de las Naciones Unidas, la descolonización, la creación del Tratado Internacional, las Naciones Unidas, ONU. En octubre de 1945 se firmó 4 propósitos. Primero, mantener la paz y la seguridad internacional. Segundo, fomentar entre las naciones relaciones de amistad. Tercero, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas. Cuarto, servir de centro armonizador con ustedes. Y para ti no te pasa el tiempo, Melanie. Estamos desde el centro de Berlín con Noticias Notitiempo. Así es, y para ello haremos una breve descripción de la situación mundial actual. Camila, estamos contigo desde el Monumento a los Judíos Asesinados. Hola Cristian, me encuentro acá en las cercanías de la Puerta de Brandenburgo admirando este memorial a los judíos construido entre los años 2003 y 2005. A continuación mostraremos algunas imágenes de este maravilloso monumento. Se trata de una cuadrícula formada por 2.711 bloques de hormigón de diferentes alturas, que permite que los visitantes elijan su camino de entrada y salida. Este monumento se realizó con el fin de recordar a todas las víctimas que dejó esta infernal guerra. Debido al capricho de líderes injustos e inhumanos, millones de personas inocentes tuvieron que pagar el precio más caro, la muerte. Gracias a este hermoso monumento, las víctimas serán recordadas y son símbolo de la historia. La injusticia y desigualdad de los países pobres y ricos cada vez es más grave. La violación de las leyes de exportación y sobre todo la entrada de las multinacionales a los países en vía de desarrollo que acaban con las empresas locales y llegan a explotar la mano de obra, dejando a los asalariados con unas pésimas condiciones de vida y los pobres
son cada vez más pobres, ni hablar de la manipulación en la cual los países ricos en recursos naturales y producción terminan vendiéndoles a los países potencias como recursos agrícola y territorio. Pasamos de vivir en nuestro país, un país ajeno donde todo es prestado y terminamos comprando lo que alguna vez nos perteneció. Es a esto lo que llamamos abuso y corrupción del poder en la actualidad del sistema que funciona mediante el enriquecimiento como cadena alimenticia, donde se explotan los recursos con abuso de poder, experimentando los países para desecharlos después de un gran proceso de abuso y robo de todo sentido. Con esto los países desarrollados y subdesarrollados, como por ejemplo África y Estados Unidos, se encuentran en una dependencia de producción y de hambre. Hoy en día es fácil ver cómo la fuerza humana se utiliza para la producción de la plusvalía. Crece más el número de masas desocupadas laboralmente que las que ocupan no reciben una justa remuneración por el esfuerzo, tanto intelectual como el exagerado desgaste físico. De manera que las posibilidades de un consumo equilibrado al desarrollo Es crítico y todo radica en el mal manejo de las potencias por falta de transparencia y equidad de beneficios. Éticamente hay un vacío en el manejo del poder por donde solo se observa el punto de vista de una producción y desarrollo acelerado que solo busca que el flujo del dinero en abundancia se dé sin importar los derechos que se violen, que el medio ambiente se demacre y que el hambre se siga proliferando a lo largo del supuesto desarrollo humano.